Buenas noches, queridos hermanos. Yo quisiera continuar con la lección número 2 de Daniel, ¿verdad? Poderes en conflicto, se llama el tema, o sea, se titula. Estamos acostumbrados a ver que el más fuerte vence siempre al más débil, sea en una pelea en la escuela, en un partido de fútbol o en la corrida del predador en búsqueda de su alimento. El más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. Parece ser la ley de la vida, pero en algunos momentos la ley es quebrantada. El débil vence al fuerte. La debilidad supera la fuerza, el menor suplanta al mayor. Usted podría preguntar, ¿cómo es posible? No podemos dar una respuesta exacta. ¿Por qué entonces acontece? Pero al estudiar el libro de Daniel queda muy claro de que aquellos que confían en Dios, aunque sean número menor, aparentemente estén en desventaja, pero al final vencen, ¿verdad? En el cielo somos más que vencedores, ¿verdad? Bueno, el libro de Daniel presenta en su introducción dos ciudades en conflicto. Las ciudades que dice que están en conflicto de Daniel, uno es Babilonia, sitió a Jerusalén en el reinado de Joacim, rey de Judá. O sea, sitió a Jerusalén, ¿verdad? Desde el inicio del libro vemos en marcha el gran conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre el culto de lo pagano y la adoración al Dios verdadero. Desde el primer versículo se destacan dos ciudades: Jerusalén, como dijimos, la capital del pueblo de Dios, y Babilonia, capital de la idolatría, ¿verdad? Que era el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que era un imperio por ahí. El imperio babilonio es lo que mandaba en esa época, en la época de Daniel. Vamos a ver algunas cosas que se destacan. ¿Quién representa la sede del poder y se opone al pueblo de Dios? Siempre, o sea, él se oponía al pueblo de Dios y era un imperio que gobernaba en aquella época. De hecho, estas dos ciudades recorren toda la Biblia, desde el Génesis 4, 18, 10, 10 y Apocalipsis 14, 18, 21, 22, en donde podemos ver la intensa lucha entre la luz y las tinieblas y la verdad y el error en cada momento de la historia. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese con el pueblo? El Señor entregó en sus manos al rey Joacim, rey de Judá, y los postes, los utensilios y la casa de Dios, ¿verdad? Llevaron a un cautiverio a los hijos de Israel, ¿verdad? El cautiverio babilonio es una prueba de que el Señor controla los acontecimientos de la historia y dirige al pueblo. Era su intención que los judíos fuesen esclavizados por los babilónicos, para que abrieran los ojos al ver las consecuencias de su rebelión, porque el pueblo de Dios se rebeló, y en este modo poder futuramente conducirlos a un estilo de vida mejor. Varias advertencias fueron dadas denunciando los pecados cometidos, pero no se manifestó ninguna reforma por parte del pueblo. Isaías 39, 6, 7, Jeremías 25, 11. Dios entonces, para cumplir sus propósitos y salvar a su pueblo, permitió el cautiverio entregándolos a Nabucodonosor. 3 desafíos para los hebreos. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto por los jóvenes cautivos en Babilonia? Bueno, el Nabucodonosor quería muchachos de buen parecer, quienes le sirvieran. Tenían que estudiar el idioma babilónico y tenían que ser enseñados con toda sabiduría para servir al rey de Babilonia, ¿verdad? Siguiendo la costumbre de la época, Nabucodonosor ordenó a los jóvenes cautivos que fuesen preparados para servir al palacio del rey. Para eso debía aprender la ciencia de los caldeos, es decir, su idioma, su ciencia, adoptar sus costumbres paganas, mezclando así la cultura. El periodo preparado, inclusive una parte menciona que le cambió sus nombres, ¿verdad? Daniel fue llamado Belsasar, ¿verdad? En este periodo preparatorio dura 3 años, ¿verdad? Este periodo preparatorio dura 3 años, Daniel 1:3. Al final eran evaluados para saber quiénes eran más aptos para servir al palacio real. Eran, ¿verdad?, un periodo de 3 años donde
iban a ser evaluados cuáles eran los más aptos para servir al pueblo real. Ese fue un desafío cultural, pues los jóvenes fueron impulsados a adoptar elementos de la cultura babilónica, que ciertamente contrariaban con los principios de la religión judía o hebrea, ¿verdad? Lo que practicaban. ¿Cuál fue el segundo desafío de Daniel y sus amigos? Fueron sometidos durante 3 años. Daniel 1, 5, 6 se le dijo, bueno, el rey le ofreció comida del palacio, pero ellos no querían. Ellos solamente querían comer. Esa prueba fue lo que ellos tuvieron, que le ofrecieron provisión y comida del rey y vino real, ¿verdad? Pero ellos no comían porque ellos comían solamente legumbres y frutas silvestres, ¿verdad? Nabucodonosor ordenó que todos los jóvenes debían de participar de los manjares ofrecidos de la mesa real, probablemente alimentos inconvenientes, bebidas alcohólicas, eran parte de ese menú, elementos que eran inaceptables para el hebreo, ¿verdad? Levítico 11 y Proverbios 21. Además de esto, las carnes que allí se ofrecían eran primeramente sacrificadas a los ídolos paganos y por eso ellos no podían comer esa carne. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Y fueron tentados por eso a comer esas bebidas perjudiciales que iban a perjudicar su salud. Pero ¿cuál fue la actitud que Daniel tomó en estas circunstancias? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la mesa del rey, ¿verdad? Ni con el vino que bebía. En el momento de la prueba, Daniel se mantuvo muy fiel a Dios y decidió seguir los principios de la de temperancia, aunque la decisión estaba en contra del rey, ¿verdad? Al final, todo hombre siempre siembra lo que cosechará. En Gálatas 6:7, ¿verdad? ¿Qué experimento propuso Daniel al mayordomo y cuál fue el resultado? Que coman las legumbres, y solamente legumbres, y solamente que tomen agua, y su rostro de ellos eran más robustos que los demás. Y bueno, y también dice que ellos, el tercer desafío era que cambiarse de nombre, ¿verdad? Primero, el cambio del nombre. Por ejemplo, Daniel se le cambió Belsasar. Por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez, pero en el significado babilónico es Bel protege al rey. Belsasar le pusieron a Daniel. Y Ananías, el Señor es bondadoso conmigo, significa en el hebreo. Sadrap se llamaba en Babilonia. Inspiración al dios Sol. Mesac, siervo de la diosa Sheba. Y Misael se llamaba, semejante a Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Abednego, siervo de Nebo. ¿Y cuál fue el don otorgado por Dios a los jóvenes hebreos? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados tales como ellos. Les dio sabiduría, inteligencia y fueron protectores del rey, ¿verdad? Y no halló en ellos halló mejores que los magos y todo eso. Porque Belsasar decía, o sea que Daniel protege al rey, ¿verdad? Dios concedió a Daniel y a sus amigos conocimiento, sabiduría por encima de todos. Esa fue la bendición que le dio a Daniel, permitiéndole servir así directamente al rey. El texto bíblico nos dice que Daniel fue dado a entendimiento en toda clase de visiones y sueños. Gracias a que él puso de su parte, Daniel fue premiado con sueños. A través del hecho podemos ver que Daniel ya estaba siendo preparado para ejercer un misterio profético y para ser vehículo de las sorprendentes posteriores revelaciones divinas que iba a tener en los últimos capítulos de Daniel. Dios nunca desampara a su pueblo, más bien le concede sabiduría, valor y liberación delante de las circunstancias adversas en el conflicto entre el bien y el mal. Recuerde que ahora es el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad para tener nuestra victoria final. Y ese es el mensaje de hoy para ustedes, y también quiero continuar con el capítulo de Nehemías 5.